los mejores ETFs o fondos de inversión para cobrar dividendos. Esta es una de las preguntas que últimamente me hacía una persona, Patricia Costa, en el que me decía que si me animaba a hablar un poquito sobre ETFs dividenderos o de cobrar dividendos. Realmente es algo interesante y yo, como no, pensaba, digo, vamos a hacer este vídeo y vamos a ver si aprendemos algo, que al final se trata de todo esto. Pero bueno, nada más, vamos al vídeo y espero que os guste, como siempre. La inversión en empresas de dividendos realmente crecientes es una inversión que lleva muchísimos años, tiene muchísimos adeptos, sobre todo en el país por excelencia que es Estados Unidos, donde personalmente creo que tienen un adelanto mayor del que podemos tener en España desde el punto de vista de inversiones bursátiles. Para que os hagáis una idea, en Estados Unidos diferencian a las empresas dividenderas, digamos, en dos partes, ¿no? Por un lado tendríamos lo que serían los aristócratas de dividendo, que son sencillamente empresas que llevan más de 25 años incrementando año a año los dividendos y utilizan muchas veces el Standard & Poor's 500 como selección de valores, y por otro lado tendríamos la parte de reyes de dividendo, que son aquellas empresas que llevarían más de 50 años incrementando año a año los dividendos y, como no, estarían en grandes índices como puede ser el Standard & Poor's 500 o incluso en bolsas europeas, etcétera, ¿no? Entonces, estas son sobre todo las empresas que vamos a dar una vuelta, ¿no? Aquí os dejo, digamos, el listado de aquellas empresas dividenderas, digamos, que serían dentro del King List, ¿no? Serían como aquellas empresas más interesantes, ¿no? Si os dais cuenta, estamos hablando de que hay empresas de todo estilo, ¿no? Estamos hablando de empresas industriales, de materiales, de real estate, de consumer staples, de healthcare, utilities, consumer, financials, de todo, ¿no? Un poquito fijaros, ¿no? Y sobre todo hay una columna que nos dice la cantidad, digamos, de años que llevan estas empresas incrementando el dividendo. Fijaros que alguna de ellas lleva hasta 67 años o 68 años, como puede ser American States Water, ¿no? Hay empresas de todo estilo, algunas que realmente no son conocidas y otras que son muy conocidas, ¿no? Como por ejemplo Procter & Gamble, Coca-Cola, Universal, PepsiCo, Walmart. Realmente estamos hablando de una cantidad de empresas importantes, o yo que sé, Standard & Poor's Global, ¿no? Realmente hay empresas realmente potentes que han demostrado algo importante, y es que han conseguido tener incrementando los dividendos durante los últimos 25 o 50 años, y quieras o no, esto es algo realmente importante a la hora de pensar si detrás de estas empresas hay valor añadido, hay alfa o no. Claro, a la hora de invertir desde el punto de vista europeo, estas cosas no son tan fáciles, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que pensar es que hay una serie de índices, una serie de ETFs en el que nos van a dejar invertir en lo que serían los aristócratas, ¿no? Lo que antes habíamos hablado, 25 años, pero bueno, yo creo que es más que suficiente a la hora de verlo, ¿no? Aquí he hecho una ordenación de los principales ETFs europeos que habría por tamaño del fondo. Fijaros, habría desde 3.700 millones de euros de capitalización hasta tan solo un ETF que tendría 6 millones de euros, ¿no? Importante que sobre todo State Street con SPDR sería aquel ETF o aquella gestora que sobre todo comercializa este tipo, digamos, de ETFs, ¿no? Especializados en dividendos. Fijaos que en los tres primeros estaría SPDR, VS también tiene, pero Lyxor también tiene, pero realmente sería especialmente SPDR. Las comisiones de gestión pues son relativamente altas, ¿no? A lo que muchas veces estamos acostumbrados. Fijaros que puede ir desde un 0,35, 0,30, 0,45, pero nada que ver con lo que hemos podido ver en comisiones del SP500 con comisiones del 0,07% o un MSCI World con 0,15 o 0,20%, ¿no? Realmente es algo que tampoco es que tengan unas comisiones tan buenas, ¿no? ¿Qué podemos invertir? Pues podemos invertir en un montón, digamos, de subíndices dentro de los principales, ¿no? Por ejemplo, podríamos invertir en el SP500, ¿no? Con aristócratas del dividendo. Podríamos invertir en euro o podríamos invertir en temas globales, ¿no? Es decir, que fijaros que tendríamos un poquito para todo. Incluso podríamos ir hasta el Reino Unido o podríamos ir a Asia, mercados emergentes. Es decir, que tenemos una gran cantidad de posibilidad a la hora de invertir en estos ETFs que realmente intentan replicar estas empresas dividenderas que son en teoría las más interesantes a la hora, digamos, de invertir, ¿no? Al principio, digamos, del vídeo os comentaba que no es algo que puede ser interesante, que mucha gente lo ve como interés, pero la realidad es que
en los últimos 10, 12 años tampoco es que han tenido unos resultados especialmente brutales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he hecho para hacer estas comparaciones? Directamente lo que he hecho, por ejemplo, en el tema del SP500, he cogido el SPDR US Dividend Aristocrats con este ISIN y lo he quitado contra el iShares Core COP de SP500, ¿no? Para ver qué rentabilidades nos han dado, ¿no? Por supuesto, he incluido siempre los dividendos porque si no, no tendría sentido, ¿no? Entonces, fijaros, como el SP500 desde finales del año 2011 habría obtenido una rentabilidad del 454%, no está nada mal. En cambio, el US Dividend Aristocrats habría obtenido un 328%. Sí, no está nada mal, es un 328%, pero nada que ver con directamente haber invertido en el SP500 y ya está, ¿no? Entonces, fijaros, a veces parece que vamos a acertar cosas y luego la realidad es que simplemente habiendo cogido el SP500 nos habría ido mejor, ¿no? Para alguno que quiera ver algunas empresas, aquí os dejo el top 10 holdings desde el punto de vista de este grupo americano, ¿no? Fijaros que estaríamos hablando que el top 10 estaría compuesto por un 16% y fijaros que hay empresas realmente potentes, ¿no? Tendríamos IBM, 3M, Realty Income, Avista Ort, Essex, por ejemplo. Realmente hay empresas bastante potentes dentro de 121 holdings, ¿no? O sea, estaríamos hablando de una cantidad de empresas pues realmente potente, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, podríamos irnos a Europa y hacer la misma comparación, ¿no? Podríamos hacer una comparación del Eurodividend Aristocrats, bien, con este ISIN y hacerlo contra el índice, ¿no? ¿Qué es lo que ha calculado como índice? El Europe 600, que yo creo que es el índice más interesante a la hora de hacer comparaciones. Hay mucha gente que utiliza el Stocks 50, pero yo creo que realmente el verdadero índice o índice más largo es el Europe 600, ¿no? Como forma de hacerlo. ¿Qué nos pasa en este caso? Que desde finales del año 2012 o principios del 2012 nos encontraríamos que invirtiendo en el índice por defecto, que es el Europe 600, el Stocks Europe 600, habríamos obtenido un 144% de rentabilidad. En cambio, si hubiéramos invertido en el Euro Dividend Aristocrats, habríamos obtenido un 112% de rentabilidad. Es decir, que simplemente habiendo cogido directamente el índice más grande europeo, habríamos obtenido más rentabilidad, ¿no? Con todo, fijaros que estamos hablando que no hay tantas acciones, fijaros que estamos hablando que tan solo habría 40 desde el punto de vista europeo, el top 10 representaría el 40%, es decir, que estaríamos hablando de un ETF que no estaría muy diversificado y hay empresas pues un poquito conocidas, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista europeo o español tendríamos sobre todo en Agas, fijaros, ¿no? Con un 4%, o tendríamos EDP, Allianz, BASF o Solvay, o sea, es decir, que tenemos empresas realmente interesantes, ¿no? A la hora de, digamos, de poder invertir, pero con todo, lo dicho, no alcanzaría a la rentabilidad que habría obtenido simplemente habiendo invertido en el propio índice del Europe 600, ¿no? Que es la referencia. Otro ejemplo, por ejemplo, vamos a hacerlo desde el punto de vista global, ¿no? Cogeríamos el SP Global Dividend Aristocrats con este ISIN que os dejo y haríamos la comparación o haríamos el contraste a ver cuánta rentabilidad habríamos obtenido directamente contra el MSCI World. Y aquí, fijaros, los resultados realmente son bastante malos en comparación con el índice global, ¿no? El MSCI World desde principios del año 2013 habría obtenido un 180%, en cambio el índice global de Aristocrats Dividendo habría obtenido un 70%. Sí, no está mal, correcto. Hemos obtenido rentabilidades bastante interesantes en todos estos años si habríamos invertido en temas de dividendos o empresas dividenderas, pero fijaros, nada que ver con los propios índices que podríamos haber entrado, ¿no? En este caso, tendríamos 96 valores, que tampoco es una barbaridad. El top 10 habría representado el 19,28% y hay empresas realmente conocidas, ¿no? Tendríamos Universal, Verizon, Lenovo, etcétera, Adecco, por ejemplo, ¿no? Realmente son empresas muy potentes, pero la realidad es que no han conseguido superar el índice. Entonces, la gran pregunta muchas veces es, ¿nos merece la pena invertir en el índice y ya está? ¿O nos merece la pena complicarnos con aristócratas de dividendo, ¿no? Dentro, digamos, de todo, ¿no? Bien, ¿qué es lo que también veo, ¿no? Que realmente nos harían falta muchos más años para valorar todo esto, ¿no? Estamos hablando que he hecho unas valoraciones de alrededor de 10 años, las comparaciones tan solo pueden ser, digamos, de 10 años, podríamos habernos retrotraído a ETFs o hacer proyecciones de muchos más años, pero la realidad
que no podíamos comprar un ETF de los años 80 de aristócratas del dividendo y lo que podemos hacer es esto, ¿no? La realidad es que estos 3 ETFs no han conseguido superar el índice de referencia y es algo que yo creo que es la parte importante que nos queremos quedar en el vídeo, ¿no? Posibles razones, y aquí habré unas cuantas, ¿no? Lo primero, que los dividendos de las acciones tienen una serie de retenciones y la realidad es que muchos ETFs no consiguen recuperarlas todas. Para que os hagáis una idea, la mayor parte de los ETFs están en Irlanda. ¿Por qué? Porque Irlanda es el único país europeo que tiene un acuerdo con Estados Unidos en el que la retención es tan solo del 15%. Pero claro, ese 15% en Irlanda lo acabamos perdiendo. Nada que ver con otros ETFs que pueda haber en Luxemburgo, etcétera, que la retención es mayor. Pero esa pérdida de rentabilidad al final, al cabo de muchos años, es un porcentaje de rentabilidad realmente importante, ¿no? También, ¿qué es lo que yo veo? Que hay empresas que saben lo que es de importante el dividendo y empiezan con un dividendo muy bajo y de esa manera pueden entrar en índices y de esa manera parecer como que son empresas que crecen el dividendo de manera constante, ¿no? Imaginaros que una empresa decide dar su primer dividendo, empieza a dar 1 céntimo, por ejemplo, y ese 1 céntimo es el 0,1% del dividendo. Ir ampliando, creciendo ese dividendo un 2 o un 3% al año no es nada complicado. Podría estar haciendo los próximos 50 años y llegar a que sea, pues es que, yo que sé, el 1% de sus beneficios. Sí, estaríamos hablando que sería un aristócrata del dividendo, pero realmente la rentabilidad que estaría dando sería realmente baja, ¿no? Sinceramente tampoco es que haya muchas empresas que jueguen con esto, pero a ver las haylas, ¿no? También, otras razones, pues que esta década ha sido claramente de empresas tecnológicas. O sea, ha sido claramente, aquellos que han invertido en tecnología les ha ido realmente bien. Fijaros el S&P 500, qué porcentaje de tecnología tiene, que realmente es muy potente. Habría que ver qué pasaría o qué va a pasar en las próximas décadas, ¿no? A la hora de valorar si esta inversión en dividendos es tan productiva o no es tan productiva como puede ser haber invertido en el S&P 500, ¿no? Esta es la gran duda que muchas veces mucha gente puede tener, ¿no? Y luego también, ¿no? Que yo creo que a veces no está claro si es mejor la estrategia de recompra de acciones o la de dividendos. Es algo que sinceramente no acabo de verlo. Hay empresas que recompran acciones en momentos que directamente no tendría que recomprar porque están cotizando a unos PERs exagerados. En cambio hay otras empresas que tienen ese valor añadido, recompran acciones, otras que dan dividendos. Tener una estrategia sencilla, es decir, solo invierto en empresas de dividendos o solo invierto en empresas que recompran acciones, yo creo que no es una estrategia tan coherente como puede parecer. Al final hay empresas detrás y cada empresa pues puede ser buena, puede ser mala y hay muchos mundos dentro de ello, ¿no? Por ejemplo, aquí os dejo el ETF más interesante desde el punto de vista de recompra de acciones, que es el Amundi ETF S&P 500 Buyback, con este ISIN, y sobre todo lo que hace es intenta buscar aquellas empresas que tienen una política de recompra de acciones pues más o menos potente, ¿no? Y fijaros, ¿no? Alguien que hubiera invertido directamente en el S&P 500, en el ISERS, habría obtenido un 156%. Alguien que habría invertido en los dividendos, en los aristócratas dividendos, habría obtenido un 105%. En cambio, alguien que habría comprado en este ETF de recompra de acciones habrá obtenido un 112%. Es decir, que alguien que se dejara de tonterías y dijera all in en el S&P 500, pues le habría ido mucho mejor que el que habría pensado en hacer cosas raras de buybacks o temas de aristócratas del dividendo, etcétera, ¿no? Es algo, bueno, que yo creo que me parece curioso desde el punto de vista de valorar cada una de las cosas, ¿no? ¿Qué consejos daría, ¿no? Al final estamos hablando que mucha gente, lo que he visto es que se complica la cartera de manera pues realmente bestia, ¿no? Al final se encuentra con 8 o 9 o 10 ETFs, tiene un porcentaje determinado, etcétera, y la sensación que tengo, que es que al final complicarte la cartera muchas veces no te va a dar una rentabilidad extra. Es más, te diría que la mayor parte de las veces complicarte la cartera realmente es contraproducente y vas a perder una cantidad de rentabilidad bastante potente. Y fijaros de lo que estamos hablando, ¿no? Que fijaros
que estamos hablando que solo desde el año 2015 hasta ahora, estamos hablando de 8 años, fijaros la rentabilidad que hemos tenido. Comparar el 756 contra ese 105%. Esto depende de la cartera, realmente es mucho dinero, ¿no? Entonces, si me permitís ese consejo, no merece la pena muchas veces complicarse la cartera tanto, ¿no? Como muchas veces las entidades financieras o determinados gestores nos quieren complicar, ¿no? Casi siempre los grandes índices son los que acaban llevando la batuta, ¿no? Y bueno, simplemente comentaros, ¿no? Algo bueno, que acabo, digamos, de sacar, ¿no? Hace no muchos días publiqué, bueno, no muchos días, ya ha pasado un mes por lo que estoy viendo, publiqué, digamos, una encuesta en la que preguntaba para hora de crear un poquito comunidad, ¿no? Porque me estoy encontrando muchas veces gente que contacta diciéndome hay tal oferta o tal oportunidad en depósitos, en letras o qué te parece, etcétera, y comenté, ¿no? A ver qué hacer, ¿no? Si crear un canal en Discord, un canal en WhatsApp o directamente tirar a Telegram, ¿no? Si, como veis, realmente Telegram ha sido el que más votos ha conseguido y como no podía ser de otra manera, pues he creado, digamos, este canal, ¿no? Aquí lo tengo para cualquiera que pueda, digamos, acceder. Esta sería la URL para poder acceder y sobre todo la idea es esa, ¿no? Hablar de mejores depósitos, de qué subastas de depósitos, qué letras, cuentas remuneradas, fondos monetarios, un poquito lo que hablamos muchas veces en este canal o cualquier otra cosa que, digamos, pueda ser interesante. Te dejo el enlace en la descripción y, como no, estás más que invitado para participar, colaborar y más o menos iré poniendo ahí pues determinadas cosas que puedan parecer interesantes. Por supuesto, todos podemos colaborar, no es un canal cerrado como hay gente que lo hace, no, es un canal totalmente abierto, cada uno puede comentar y decir lo que, digamos, considere. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.